¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, y van 7 temporadas, un programa en el que venimos cada domingo a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar y hacerlos siempre de la mano de los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, oye, estoy encantado de que en 2025 nos sigamos viendo, sigamos reuniéndonos aquí los fines de semana, los domingos, con amigos para aprender a invertir y hacerlo con gestores de primer nivel como quien hoy nos acompaña, que enseguida se lo voy a presentar, pero antes, Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Pues muy bien. Casi te llevas un negativo la semana pasada. Bueno, y si me lo llevé no me importó porque estuve de vacaciones. Hubo alguien que votó para que te lo llevaras. No, bueno, me imagino quién, pero he sido yo. Ya lo sabía, no hace falta que lo dijeras. Manuel Llamas, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos igualaditos, ¿eh? En negativos ya estamos. Bueno. No tientes a la... Al menos todos los tres que estamos aquí, los cuatro tenemos un negativo, al menos. Sí. Manuel Llamas, ¿todo bien? Todo bien. En la trinchera a tope, ¿no? A tope. No paramos. Pegando... Oye, estamos aquí los fines de semana a todas horas. Esto es aquí fantástico. Estamos. Es devoción, un sacerdocio. Esto lo que demuestra es que dirán, pues se lo pasarán bien. Pues sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y hoy nos lo vamos a pasar mejor todavía, porque hoy traemos un programa muy interesante con uno de los invitados que estuvo con nosotros el año pasado, que gustó tanto, le hemos dicho, chico, pues vente otra vez. Él es CEO y director de inversiones de Avantage Capital y es Juan Gómez Bada. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. No sé si se puede decir todavía esto de feliz año, yo creo que ya estamos en unas alturas del mes, pero bueno, oye, date por felicitado. Muy bien, igualmente. ¿Habéis pasado bien las fiestas? Muy bien. Hombre, estando donde estáis, en Avantage Capital, estaréis contentos. Sí, no, han ido bien los resultados, pero también a nivel personal, pues no estás en Madrid todo el tiempo en estas Navidades, ¿no? Yo estoy en Asturias y muy bien. Ah, mira, en Asturias se pasa muy bien. Gran tierra. Es que, a ver, Sí, los que somos del norte... Yo sé de uno que tampoco es que... Tú no eres del norte, pero te vas al norte, ¿no? No, y además está muy, muy bueno en Asturias esta Navidad. Sí. Espectacular aquí el tiempo. Aquí en Madrid ha hecho frío y mucha gente, que es lo natural en Navidad. Sí. En fin, bueno, pues ya tenemos a todos los invitados y nos vamos a ir enseguida a la entrevista, que va a ser el programa, tertulia, entrevista, llámalo como quieran, vamos a hablar con Juan, pero antes algunas recomendaciones. Luigi, ¿tienes alguna recomendación pensada para Value School? Claro, siempre. Lo que quiero es promocionar el libro que hemos publicado con Deusto. Es la colección de títulos de inversión escogidos por Francisco García Paramés. El último, más reciente de ellos, se llama Las inversiones de Warren Buffett y es un libro que analiza más de una decena de casos selectos de inversión, que está escrito por el especialista Yefei Liu. Es un libro que está en papelerías, librerías, en formato físico, en papel y también en electrónico, si quieren comprarlo en Amazon, para Kindle. O sea, que lo tenemos ahí, se puede encontrar en Amazon las dos versiones. Las dos versiones. Bueno, pues perfecto, ahí queda esa recomendación. Manu, de la cuadrilla, ¿qué tenemos? La cuadrilla de tu dinero. 2 cursos a un precio excepcional. Uno para todos aquellos que quieran introducirse. Curso básico de iniciación en materia de bolsa y también para aprender a ahorrar. El curso del Despertador de tu Dinero 2.0 en colaboración con Value School. Tienen que entrar en la cuadrilla y ahí lo tienen, el Despertador de tu Dinero 2.0 y luego un curso para todos aquellos que estén interesados en oro, todas las fórmulas, todas las claves, todas las ventajas, todos los problemas, todos los riesgos sobre la inversión en oro, de la mano de nuestro amigo Gustavo Martínez, que es uno de los grandes expertos en materia de oro en España. La cuadrilla de tu dinero, entran y allí tienen los 2 cursos a su disposición. De paso se suscriban, se hagan socios y tendrán acceso a mejores precios y además a mucho contenido del que les preparamos, más allá del programa de Tu Dinero Nunca Duerme. Pero bueno, ya estamos, así que arrancamos. Bueno, pues arrancamos el programa de hoy, lo hacemos con Juan Gómez Bada de Avantage Capital y con temas interesantes para ir triangulando los comentarios y las preguntas. Tenemos por un lado el Skin in the Game, por otro lado una gestora que es Avantage Capital, que tiene una idiosincrasia muy particular que le diferencia y mucho de otras gestoras, donde el Skin in the Game tiene nombre propio y además un protagonismo especial dentro de la propia gestora. Y luego, por otro lado, lo que a nosotros más nos gusta, Manolo, Domingo y Luigi, que es
pinchar ahí a conocer un poquito más sobre las tesis de inversión que sustentan la cartera. Así que, Luigi, para empezar el año con las buenas costumbres. Venga, pues esto que tú has llamado skin in the game es jugarse la piel, es decir, que el propio gestor del fondo de inversión en el producto que uno va a contratar tenga todos o gran parte de sus ahorros, su patrimonio invertido en ese fondo que nos recomienda. Yo recuerdo haber hablado con Manu en algún momento, en alguna ocasión, que algún oyente o espectador del programa pues ha ido a una oficina de banco y a ese comercial que amablemente le recomendaba un producto le soltó la pregunta fatídica: ¿pero usted tiene invertido su dinero en este producto o no? Porque entonces si te dice que no, pues dígame dónde lo invierte, porque entonces ese será mejor, entiendo, ¿no? Entonces, Juan, tanto él como muchos otros gestores hablan de que ellos invierten su patrimonio, el de su familia, en los productos, vehículos que ellos gestionan. Yo querría saber de Juan concretamente cómo haces tú esto en Avantas Capital. Es decir, y son compras mensuales, son compras trimestrales, o aprovechas como Buffett cuando el fondo se desploma y das ejemplo de que es cuando cae, cuando hay que comprar, y haces ahí una aportación grande porque tanto crees en el valor de la cartera que cuando te lo ofrece el mercado a rebajas es cuando aprovechas a ir con todo. En fin, ¿de qué manera se hacen estas compras? Y si también quizá las publicáis en la página web para que los interesados puedan ver ese histórico de compras por parte del propio gestor. Muy bien. Pues yo en mi caso lo que hago es invertir cuando tengo el dinero, básicamente. Entonces, en cuanto creé el Avantas Capital y se creó Avantas Fund, y pues lo que hice fue traspasar todas las inversiones que tenía en otros fondos. También vendí valores que tenía en directo y invertí, y efectivo que tenía, ¿vale? Y después, ¿qué he ido haciendo? Pues a medida que pues he podido generar algo más de dinero, lo he invertido, no con un ahorro periódico. Cada uno, bueno, se organiza como quiere. Yo lo que hago es invierto de más, y luego lo que hago es tengo un crédito con Renta 4, con esas participaciones pignoradas, y lo que crece o decrece es el crédito. Es decir, estoy sobreinvertido, ¿vale? Y bueno, no hay que abusar del crédito, con lo cual tiene que ser un crédito pequeño comparado con el total de participaciones, porque si no, bueno, pues en ese puede haber bajadas y tienes que entregar más colateral, ¿no? Entonces, pero bueno, si lo miras bien y tienes cantidades modestas de crédito comparada con el total, pues tiene todo el sentido. Y así llevo pues casi 10 años. No sé si desde el inicio, a lo mejor en el 14 no, pero no sé si en el 15 o el 16 ya estaba pidiendo el crédito y lo he ido renovando. Y luego, respecto a la web, yo lo que he hecho ha sido comprometerme ante notario a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, y no solo a esto, sino también a no invertir en ningún otro fondo de inversión, ninguna otra empresa con ánimo de lucro, para tener, para que si analizo una compañía y quiero invertir en algo, sea a través del fondo y no por fuera. Y después a avisar con antelación en el caso de querer modificar mi compromiso. Y ese aviso con antelación, pues por ejemplo lo he ejercido una vez, que ha sido cuando hemos sacado a principios de este año el plan de pensiones, y era para decir, oye, voy a invertir también en el plan de pensiones, en Avantas Fund plan de pensiones. Y bueno, y salvo eso, Avantas Fund Plan de Pensiones y Avantas Capital, la empresa a través de la cual dirigimos, es una EAF, aparte de la cual dirigimos las inversiones que están en el fondo, en el plan de pensiones, y en otro que se llama Avantas Pure Equity, que es la parte de renta variable. Pues son los únicos vehículos en los que puedo invertir. No puedo invertir en nada más con ánimo de lucro, ni siquiera en un monetario, ¿vale? Entonces, bueno, y ese compromiso está colgado en la web. Eso no están las operaciones una a una, y sí que es relevante decir que tiene que ser firmado, no poder salir antes. No poder salir es algo muy relevante, porque si tú eres el que conoces las empresas que están dentro del fondo, pongamos el ejemplo de un fondo inmobiliario. Cuando llega una crisis inmobiliaria como la que llegó, se empezaba a ver en 2006, 2007, tú inviertes muy bien, pero tú eres el primero en salir, y luego no hay liquidez para todos, luego se cerraban, ¿vale? ¿Puede ocurrir eso con
activos y líquidos, o con la bolsa, o con algún valor que tú sabes que puedes intuir, o que esté caro, pero que va a caer por algo y te vas el primero. Entonces no puede ser, no es honesto con los inversores. Entonces la forma de evitarlo es ofrecer este compromiso, que fue lo primero que ofrecí, porque veía que había en el mercado muchos vehículos de inversión, muchos fondos, pero nadie se comprometía lo suficiente con ello. No es nada que nadie, ningún inversor que los que están en el fondo me haya pedido, es algo que yo he creído que debe ser así. Y bueno, a las máximas consecuencias. Luego hay otros que también dicen que invierten, algunos lo ponen en la página web, pero insisto en que, bueno, pues una forma de entenderlo diferente es comprometerse a que siempre esté y a que primero el partícipe y después yo, en el caso de querer salir, y a que siempre sea más de un porcentaje del patrimonio, porque luego hay quien tiene otras inversiones, por un lado o por otro, que le pueden interesar más o que ya representen menos, aunque inviertan mucho los fondos que dirigen. Y está también el tema de que bueno, que te digan invierto al 100%. Bueno, he oído que hay inversores que te dicen invierto al 100%. Y bueno, no sé cómo de verdad es eso cuando algo más tendrás en la cuenta corriente, aunque solo sea para pagar un café, los impuestos o el alquiler o la hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, es mi forma de entenderlo y ahora pues explicaré un poco por qué, porque tiene mucho que ver con mi forma de invertir. El primer criterio de inversión que tenemos, el primer requisito que toda inversión debe cumplir es alineación de intereses entre directivos e inversores. Esto que comentas, Juan, me parece muy relevante y creo que, digamos que es una característica especial que no tienen todos los fondos, el hecho de que tú te comprometas a tener más del 50% de tu patrimonio invertido en tu propio fondo, en los productos en los que coparticipas con el resto de partícipes, más del 50%, compromiso además ante notario, y esto es relevante que comentas también de ser el último en salir, porque claro, si lógicamente tú manejas tu fondo y ves que vienen mal dadas y eres el primero en salir, pues le resta liquidez al resto de partícipes. Me parece relevante, pero vayamos al porqué. Es decir, ¿cuáles son las ventajas? Has comentado tu caso particular con vuestros fondos, pero ¿cuáles son las ventajas del skin in the game, del alineamiento de intereses a la hora de gestionar una empresa y a la hora de invertir en empresas donde el máximo directivo, el máximo responsable de esa empresa, tenga un porcentaje de acciones, un porcentaje de la propiedad invertida en su propia compañía? Pues, a ver, la razón es que se va... Bueno, la frase inglesa de skin in the game es que se va a dejar la piel por eso que es suyo y además es tuyo, ¿vale? Y al final eso es muy relevante porque la situación siempre cambia, ¿vale? La estabilidad es una ilusión muchas veces y las cuentas financieras que tú puedes balance, cuenta de pérdidas y ganancias, es algo pasado, es algo que te puede servir para proyectar en los próximos 2-3 años, pero que después se acaba. Si analizas el modelo de negocio, luego también bueno, pues te puedes estar generando unas ventajas competitivas o se te pueden estar erosionando porque hay otros competidores que te están robando la merienda, ¿no? Por así decirlo. Pero si realmente quien dirige la compañía tiene skin in the game, tiene la capacidad de decidir, tiene la flexibilidad para ello, lo que hace es adaptarse, no deja que entre porque tiene una visión estratégica mucho mayor que la de un gestor que no participa en el capital y adapta la compañía para que no le entren nuevos competidores y no perder su situación de su liderazgo. Después, hay otra cosa muy relevante, que es si un CEO de una compañía en la que es CEO pero no participa en el capital, tiene su bonus a corto plazo, su plan de stock option pequeñito comparado con el porcentaje comparado con el 100% de capital, descubre por su posición de CEO una oportunidad de negocio, lo normal es que diga, oye, señores dueños del capital, busquen otro CEO porque yo voy a montar una empresa por mi cuenta y ese valor que he visto
ya no es para los accionistas de esa empresa. Un ejemplo es Amazon. Amazon se dedicaba a la venta de libros por Internet. Después, un poco más genérico, al todo tipo de comercio electrónico. Desarrolló para sí mismo Amazon Web Services. Pero, y Jeff Bezos, eso que había creado, esos servicios de nube que había creado para ellos mismos porque lo necesitaban, dijo, esto es comercializable. Y dentro de la compañía, Amazon Web Services llegó a representar pues más del 50% de los ingresos, gran parte del beneficio que luego le permitió crecer después. Entonces, ese valor de Amazon Web Services quede dentro de Amazon, ocurre en todas las empresas, no digo en algunas, ni en la mayoría, digo en todas. Los nuevos proyectos es fundamental que estén dentro. Si no hay skin in the game, saldrán, se los llevarán otros, serán empleados o será el CEO, pero no quedará el valor para el accionista. Y eso, por muy bien que hagas los números años atrás, cuando no existía Amazon Web Services, no puedes valorar a Amazon Web Services. Solo valoras un negocio de venta de libros o lo que pueda generar crecer en cuanto a comercio electrónico. Me explico. Y luego le sirvió para crecer y ganar una posición competitiva dominante, que es la que tiene hoy en día. Al hilo de esto que acabas de comentar, ¿cuál es tu visión acerca de las spin-off? Si una empresa decide desgajar ese nuevo negocio, ¿crees que suele crear valor? Es decir, ¿es una buena decisión? ¿Te gusta? ¿Comprarías esa spin-off ya que conoces que es un negocio potente que sale a cotizar por sí mismo? ¿Cuál es tu visión sobre aquello? Vale, en las spin-off cuando están bien alineados los intereses, hay motivos adicionales. Normalmente quieres que esos directivos de esos negocios que has generado internamente los dirijan una persona que se sienta dueña y tú también tienes una participación. Y que voy a explicar, por ejemplo, tienes el caso de CIE, que salió el spin-off de Global Dominion Access. Los accionistas de CIE siguen todos los principales en Global Dominion, en parte porque el precio está muy barato, ¿vale? Pero es la forma de incentivar al CEO, que es accionista, que tiene un 5% de Global Dominion, de decir, oye, ahora esto es tu empresa, nosotros te vamos a controlar, somos accionistas también de referencia, pero tienes que darle todo el desarrollo, lo que has generado dentro, y darle más hacia afuera. Entonces, eso al final lo que hace es diversifica la cartera de los dueños, los que eran dueños de, por ejemplo, CIE, que es una empresa en la que está en cartera de Avantage Fund, que están en los intereses alineados. El presidente de CIE es uno de sus primeros accionistas y también es accionista de Global Dominion, ¿vale? Y entonces ahí generas valor y separas, o sea, diversifica su cartera de inversiones y a la vez le da a alguien en el que confía y que ha sido prácticamente el fundador de esa empresa que ha nacido dentro de CIE, pues bueno, la capacidad de gestionarla como un fundador y darle todo el futuro que él vea, ¿no? Hay otros momentos en los que las escisiones, pues bueno, se hacen por motivos no tan claros. Al final hay luchas no alineados, hay luchas de poder entre directivos en una empresa en la que el capital no es tan controlado por quien lo dirige. Y entonces, pues es como, vale, tú para allí, yo para aquí, para no enfrentarnos, pues nos escindimos. Pero no suele ser lo mejor para el accionista de las dos cosas. Quería volver al tema del skin in the game dentro de la gestora. Esto es muy importante. Es cierto, nosotros tenemos una ventaja, y hablo aquí de todos los que estamos en este estudio, conocemos a muchos miembros de las gestoras. Yo el otro día, hablando con el equipo, digamos, de una gestora española muy conocida, uno de los responsables de la gestora me decía muy gráficamente, le pregunté, ¿qué tal tenéis la cartera? Y él me decía, buenísima, te lo aseguro, es una cartera excepcional. Y yo dije, sí, está muy confiado. Y me dice, fíjate cómo estamos de confiados que estos locos, y entonces señaló, pues estaban detrás a sus analistas, a 2 o 3 de los que trabajaban con él, estos locos se están apalancando para comprar la cartera. Me he acordado cuando has dicho lo del crédito, y entonces me decía, esto no lo digáis, esto no se puede hacer, esto es una locura. Les he dicho que están haciendo, pero era un poco la demostración palpable de lo mucho que en la casa confiaban. Y él le decía, y él era el responsable, él decía, yo no lo hago, ya sabéis que a mí estas cosas es un poco locura,
pero para que un poco reflejarme, que yo viera de forma muy evidente lo mucho que confiaban en su actual cartera, en las empresas en las que estaba, me decía esa anécdota, y es verdad. Yo cuando salí de allí, yo dije, pues es verdad que esto se ve que tienen mucha confianza en la cartera, señal clarísima de hay que mirar esta gestora con mucha atención. Y doy esta anécdota y al mismo tiempo te pregunto, como lo has dicho, es un tema ya un poquito más avanzado para ese oyente que ya nos lleva siguiendo muchos años y que a lo mejor está pensando en hacer una operación similar, esto es decir, tengo un crédito, ignoro el fondo. Me gustaría que ampliases un poco eso, porque yo creo que hay muchos que a lo mejor se les ha encendido la luz y he dicho, oye, puede ser una oportunidad, también poniendo, como aquí decimos siempre, bueno, ponlo si no, si quieres, si no, tú responde lo que quieras, claro. Pero yo creo, conociéndote un poco, Juan, que vas a decir, si se hace con mucho cuidado, mucho conocimiento y con cantidades muy controladas, porque si no te puedes meter en ruedas muy peligrosas. Antes de nada, explica, Juan, en qué consiste, o mucha gente no sabe, pignorar un fondo de inversión, porque la gente a lo mejor no sabe en qué consiste. Bueno, pignorar es entregar las participaciones en garantía, igual que en una hipoteca pignoras tu casa, o sea, entregas la casa en garantía y no puede haber otra hipoteca sobre la misma casa, al mismo rango. En el caso de, sino ponerse después o no poder ponerse, ¿no? Porque encuentran en el registro mercantil que ya está pignorada, que ya está hipotecada esa casa. Entonces, en el caso de las acciones y de las participaciones en fondos, se pueden pignorar los títulos y te dan un crédito. Te dan un crédito con la garantía de esas acciones. Entonces, o de esas participaciones. Solo un segundo. Esto lo que quiere decir es que tú le dices al banco, yo no puedo tocar las acciones sin tu permiso, por así decirlo. Entonces, las acciones siguen siendo tuyas y las acciones o los fondos siguen subiendo. Tú te beneficias de ese crecimiento, no es el banco el que se beneficie, pero el banco sabe con un 100% de seguridad que le vas a devolver el crédito que le estás pidiendo, porque las acciones tú no las puedes vender sin permiso del banco, y en el caso de que hubiese algún tipo de problema y el banco tuviese que ejecutar, podría ejecutar esas acciones para resarcirse. Con lo cual es un negocio, para el banco está muy bien porque hace un préstamo o una línea de crédito sin riesgo apenas de tener pérdidas, y para el que hace la línea de crédito está bastante bien porque dice, oye, si yo ya iba a mantener las acciones, me dan mejores condiciones de acceso al crédito y yo en realidad esos fondos ya los quería tener ahí, con lo cual sin ningún problema. Sí, es así como dices, Domingo, tiene algunas ventajas, inconvenientes y ventajas. Inconvenientes es que siempre tienes que tener sobrecolateralizado lo que pides, es decir, si tú has invertido 100, como mucho te dan 50 más para invertir, total 150, es decir, un 200% de sobrecolalitización, ¿vale? Los 50 que te han dejado, tú tienes otros 200 por ello. Mi consejo es pedir menos de eso. A lo mejor, pues si tienes 100, pues pide 20 o 30, una cosa así está bien, y depende también del activo. Un activo con un fondo de inversión es por si diversificado. En una acción no deberías hacer eso, porque cualquier acción puede quebrar. Y luego también hay fondos con mayor y menor riesgo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero tiene, aparte de estos aspectos técnicos que hay que conocer, tiene ventajas fiscales que mucha gente no ve. Una vez es que necesitas dinero por algo y tú dices, oye, no quiero materializar las plusvalías. Era una de las cosas que a mí me pasaba. Digo, oye, yo quiero pedir un crédito contra un activo que yo tengo, y luego, a medida que puedo generar más ahorro, cancelo el crédito. Y el interés compuesto ha actuado muy a favor. O sea, actúa muy a favor, porque normalmente el activo de inversión, lo lógico es que te dé un retorno, una TIR superior a la del crédito. En el caso de Avantage Fund, tiene una rentabilidad anualizada desde inicio, en 10 años, del 9,8 a día de hoy. Entonces, bueno, pues es muy superior a cuando lo pedí, que era Euribor estaba en negativo. Y después, incluso con el Euribor en positivo, oye, aunque te cobren un diferencial, pues sale a cuenta y el efecto fiscal lo tienes. Otro detalle importante es que no pagas impuestos. Es decir, eso es. Aquí tienes una entrada de dinero de la que tú podrías, o sea, vivirías literalmente de tu cartera de inversión sin tocar un céntimo de ella. Mientras que pudieras restituir lo recibido. Eso es, pero tienes que tener capacidad posterior de ahorro. Efectivamente.
O sea, tienes que seguir teniendo rentas. No puedes vivir Bueno, solo del crédito, sí. porque el crédito lo tienes que ir devolviendo. Tal cual. Sí. Eso es. Y además hay que tener muy en cuenta que si quieres vender, puedes, pero lo primero que se va a pagar al vender es El crédito. es el crédito. Y luego lo recomendable, como es mi caso, es tengo una parte de las acciones pignoradas, pero otra parte libre. Si quiero vender, pues siempre podría vender de la primera. Entonces eso también da libertad. Y por apurar el asunto de la pignoración, entiendo que si tu activo baja de valor por algún desplome en los mercados, recibes una llamada para incrementar el número de participaciones bloqueadas. Entiendo Eso que es. funciona de esa manera. Hay que tener muy claro en qué momentos, a qué niveles tendrías que aportar más garantías. Yo en mi caso es, oye, tengo unas participaciones libres, en el caso de que baje, he hecho el cálculo de que con esas participaciones libres las aporto y no tengo que aportar más. Hay un ejemplo al respecto. No, depende también de cada banco, pero es cierto, una pignoración tipo, por ejemplo, tú tienes 100 en un fondo de inversión, puedes pedir prestado, te prestan hasta 50, 50.000 euros sobre 100, a cambio de tener bloqueadas esos 100. Si el mercado, si tu fondo pignorado o la cartera que tienes pignorada cae un 30%, recibes la llamada, porque el margen de seguridad del banco entre el 50% que te han prestado y el 70% que vale el fondo, dicen, tienes que aportar. Sí, sí, el Y banco ahí te nunca pegan. pierde. El banco ahí pero es una técnica que tiene sus riesgos, pero también sus ventajas, y por lo tanto es importante Sí, señalarlo. hay que hacerlo con cuidado. Las cifras que está dando Juan son muy sensatas. Juan es un profesional de la inversión, quiero decir, si para Juan es sensato, él estaba diciendo un 20-25%, Menos del 50%. Sí, pero yo probablemente incluso diría, si Juan está hablando de un 20-25, a un oyente medio, a lo mejor yo le diría más un 10-15, pero puede ser un complemento muy interesante y además una posibilidad de incrementar, o sea, el retorno sobre el capital invertido, porque al final tú estás pidiendo sobre un crédito, puede estar muy bien, porque efectivamente, si las condiciones de la línea de crédito son buenas, está bien. Pero de verdad, lo que pasa es que no quería dejarlo porque lo has dicho, puede haber oyentes que han dicho, es una oportunidad, por lo menos dar todos estos matices y decir, sí, es una muy buena oportunidad, pero con cuidado. Una duda que me queda de esto de la pignoración, Juan, y todos y vosotros lo sabéis. Claro, como tú lo que dejas en garantía son las participaciones, en caso de que tú impagues, el banco ejecuta esas participaciones. Impague correctamente. O sea, pero también una cosa que puedes hacer es renovarlo, y si las dos partes están de acuerdo, lo renuevas. Si no, a vencimiento, tú tienes un activo que normalmente dices, oye, pues vendo, pago, o sea, o vendo lo justo para pagarte, o vendo más y quiero venderlo todo, y me quedo con la diferencia. Sí, Eso pero la parte que va a pagar el crédito... ¿Sí? De la venta de las participaciones sigue teniendo que pasar por la ventanilla de Hacienda, ¿no? No, la parte que tú... Imagínate que tú tienes 100, te endeudas por 25 más, dejas en garantía unas cantidades y después tienes unos ingresos de 25, pagas esos 25 o de unos ingresos de 15 y después renuevas los otros 10. No pagas por Hacienda, tienes un crédito. Es un crédito. Luego, cuando vendas, incluso los intereses que has pagado te los puedes deducir. ¿Vale? Correcto. Pero en ningún caso, si no has vendido las participaciones del fondo, no te han generado plusvalía. Vale, pero si les tienes que vender para satisfacer el crédito o el banco Eso las sí, tiene en que ese momento si el hay banco las banco en tiene que retención. ejecutar, tiene que pasar por Absolutamente, sí. Y en ese caso, pues los intereses son deducibles, pero sí. Bueno, pues oye, unas ventajas fiscales, eso es Está una muy cosa bien, súper por ejemplo. interesante. Está muy bien, pero Bueno, es una operación que... A la hora de desinvertir, por ejemplo, ese es también típico, es habitual, la gente que ya tiene un patrimonio considerable para poder gozar de libertad financiera, a la hora de desinvertir, pues es muy habitual este tipo de operaciones, por la cual, en lugar de vender tu fondo de inversión, pignoras y lo que obtienes a cambio es dinero líquido en forma de crédito que vas devolviendo, pero sin necesidad, y con eso puedes vivir y puedes vivir de renta sin necesidad ni de pasar por Hacienda ni de amortizar o de liquidar parte de tu fondo de inversión, lo cual son técnicas. No lo digamos muy alto porque luego Hacienda ya sabes que toma... Seguro que hay algún espía paraguayo hablando que está tomando, o sea, escuchando que está tomando nota. Juan, estamos hablando skin in the game. Estamos hablando por el lado de gestor, las ventajas que tiene, por el lado de las empresas, de la gestión de compañías. Ponos algún caso concreto. Por ejemplo, una compañía en la que tú invertiste y luego te saliste. No sé hasta qué punto hubo
jugó algún papel relevante el skin in the game. Grifols. Grifols concretamente, sí, ese es conocido porque estuvo mucho tiempo, estuvo invertido a través de Avantage Fund 5 años, llegó a ser una de las primeras inversiones. Yo lo que veía ahí es que la familia Grifols, a través de distintas sociedades, pues tenía en torno a un 15% del capital y estaban gestionando la compañía bien. Veía, por un lado, el modelo de negocio lo veía bien, por otro lado, bueno, pues veía que tenían el alineamiento para buscar el máximo beneficio de Grifols. ¿Qué ocurrió en 2019? Además, mientras preparaba una conferencia anual, con lo cual pues tuve que estar a todo, ¿no? En octubre del 19 pues vi que pues una noticia en un diario económico que le habían dado un crédito enorme a una de las sociedades que controlan Grifols, que controla la familia Grifols, y a través de la cual invierten en la cotizada, ¿no? en Grifols S.A., ¿vale? Y era para comprar una compañía de plasma cuyo cliente era Grifols. Entonces, y además, tirando de ahí, de ese hilo, vi que después habían comprado a la propia Grifols otras 2 proveedores de plasma. Es decir, habían pasado de invertir a través de esas sociedades en cosas independientes, en inversiones diferentes y diversificar su patrimonio. Por ejemplo, tener una participación en Wallapop, una participación en el Juventud de Badalona, en el equipo deportivo, ¿vale? Y en otras, las que tengan, pero que sean diferentes, donde no haya conflicto de interés. Ahí había un conflicto de interés brutal, ¿vale? Porque ellos dirigen la sociedad cotizada y además se convierten en proveedores al 100% de la cotizada que dirigen, mientras que la cotizada, pues en torno al 15% tenían de participación. Entonces, ¿a qué precio se han hecho esas ventas? Pues no son públicos. Nadie puede decir que no sean de mercado, pero yo personalmente dudo. Mi obligación es dudar, porque a ellos tienen el interés más en un lado que en otro. Y después, tienen una relación comercial de venta de plasma a Grifols. ¿A qué precio se hace eso? ¿Cuánto vale, no sé, un jersey? Pues puedes justificar muchos precios. Una corbata, un montón. ¿Cuánto vale el plasma? Pero muchas veces los beneficios de las empresas es el margen de beneficio es un 5%, un 10% del valor de las ventas. Eso te lo cargas si has pasado el beneficio al proveedor del cliente, que es Grifols, que es la cotizada del proveedor. Yo no sé qué es lo que harán, pero sí, en esa situación, lo que hice al verlo, al pedir explicaciones, llamé a relación con inversores, me remitieron a la documentación oficial, nada más, inmediatamente vendí. Y además lo escribí en el Confidencial, porque ya no invierto en Grifols a los 3 días de haber desinvertido. O a los 2 días, vamos, fue inmediato. Otras cosas que veo que se va erosionando el alineamiento, pues la venta, voy buscando el momento para vender. Ahí es inmediato. No puedo confiar. Invertir es confiar en una persona porque crees que en lo que está haciendo, crees en su forma de dar valor a sus clientes, productos o servicios que vendan y en lo que está construyendo. Si no crees, pues no puedes invertir. Así de simple. Y por eso se salió. Alguna otra compañía en la que he visto también cosas de alquileres grandes que representaban el 20% del EBITDA entre pues la sociedad personal y la cotizada, pues y veía que los edificios de las oficinas estaban en alquiler y que eran muy grandes, ¿no? En algunas otras tengo que decir que me las como, ¿no? O sea, si algunas oficinas, algunos locales comerciales de Inditex los tiene Pontegadea, pues digo, ¿cuántos son? ¿Cuántos representan? Y digo, oye, el doble del alquiler me lo pueden estar
quitando, pero es poco comparado con lo enorme que es Inditex. Pero en una compañía pequeñita, en ese caso era Imaginarium, salí echando mistos otra vez. Y eso fue previo, eso fue en el 15. Pero ¿vale? ¿perdiste en esas operaciones? En la de Grifols no, 5 años que estuvo Avantas Fan en el fondo, pues se revalorizó, ahora no recuento exactamente cómo, pero ganó mucho, más del 50%, creo. Y en la de Imaginarium perdió el 20%, una cosa así. Pero luego, bueno, Imaginarium ha acabado quebrando. Claro. Pero el tema es, hay algo que tú ves que dices, por ahí no paso. Hay un concepto, cuando a ti te proponen un negocio, alguien, tú dices, oye, dame dinero que yo voy a estar aquí plantando y regando y cuidando manzanos. Muy bien. Y luego las manzanas, pues nos las repartimos. Pagamos una parte para salarios, otra para créditos, otra para distintos proveedores, para los del abono, los que sea, y las manzanas las que correspondan para los accionistas. Muy bien. Si el manzano se seca, eso está en el modelo de negocio. Eso es un riesgo que ha asumido como accionista de eso. Pero si el manzano o la plantación de manzanos va bien, pero luego las manzanas no son en parte para ti, eso es lo que no puedes tolerar. Y tienes que verlo antes. Es preferible invertir en un modelo de negocio un poco peor, pero con los intereses alineados. O sea, la alineación de intereses va por encima del modelo de negocio. Absolutamente. Otra de las empresas que tenéis en cartera, explícanos cómo es esa alineación de intereses. Netflix. En Netflix, pues bueno, en este caso es el Reed Hastings, es el fundador de la compañía y bueno, es el que la creó, ha sido su CEO hasta hace 2 años más o menos. Ahora está por encima de los 2 co-CEOs que ha puesto, pero él sigue a nivel estratégico y tiene bueno, pues su mayor inversión, miles de millones de euros, es Netflix. Más del 95% de su patrimonio son sus participaciones en Netflix. ¿Vale? Ahí, aparte de luego tienes que entrar a valorar otras cosas, como su motivo de vida, ¿no? Él lo que ha creado es esto y va a luchar porque siga, y si alguien de los 2 co-CEOs hace algo mal, pues estará muy encima de él. Si surge una oportunidad de negocio, se generará dentro de Netflix, porque él la ve, él ha sido el CEO, él ha sido el fundador. Nadie mejor que para conocer el negocio. O sea, a otro que sea la viuda de él, la puedes engañar, pero a él no. ¿Me explico? O a lo mejor el viudo. O sea, aquí no, me quiero decir, lo que quiero decir es alguien que no esté en el negocio, alguien que no lo conozca, Comentas, Juan, y creo que es un asunto interesante, la importancia, efectivamente, de que haya alineación de intereses, haya skin in the game. Estamos hablando, en general, de empresas familiares, fundadas en donde, bueno, pues el fundador, el patriarca, por así decir, de la empresa, dirige la empresa. Eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de la gestión, puesto que, entre otras cosas, amplía el horizonte temporal, piensa a largo plazo, con objetivo de pervivencia, de pervivir, de que su empresa, su gran legado, su gran proyecto de vida y profesional pase a manos de sus hijos, y vamos a manos de los hijos. Porque las empresas familiares hay un punto de inflexión que es las segundas y terceras generaciones. No es lo mismo el fundador de una empresa, por ejemplo, has comentado Inditex, no sé si la tienes en cartera, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Inditex, un gran gigante textil, líder en su sector a nivel internacional, que empezó con una pequeña empresa de un genio del ámbito empresarial, como es Amancio Ortega, y bueno, la escaló a niveles estratosféricos, y ahora se plantea la sucesión en manos de su hija, Marta Ortega. ¿Cómo ves ese punto clave? Porque claro, tú puedes seguir teniendo alineación de intereses, pero el sucesor, como máximo accionista o como principal accionista de la compañía, no tiene por qué saber los intríngulis de la empresa, o no tiene por qué ser tan buen gestor
o tan buen empresario como su padre, o no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Pues decirte, primero están los fundadores. Por encima de los fundadores, que son los visionarios, que hay que entender lo que es crear un negocio para decir cuando todavía no hay un camino, decir voy a ir por aquí, que no hay camino y del camino se hace el andar, ¿vale? Y eso tiene un valor muy por encima de que de otros que son directivos, no fundadores, y que son de segunda generación, ¿vale? Segunda generación, habitualmente no hay conflicto de interés, lo cual ya es un punto muy a favor de otros, ¿vale? Porque Marta Ortega podrá tener más o menos capacidades, estará mejor o peor asesorada, se rodeará de gente mejor o peor cualificada, pero conflicto ahora mismo no tiene, ¿vale? Y bueno, eso es una cosa. Inditex, en nuestro caso, ha estado en cartera durante muchos años, ha estado 6 años, pero bueno, cuando vimos, habían negocios menos tocados, más o menos en pandemia salió, pero había negocios con mejores perspectivas. Inditex tenía las tiendas cerradas, le hizo mucho más daño que a otros y teníamos que proteger ahí el patrimonio de los inversores, y luego hemos ido siguiéndola y viendo momentos para entrar, pero vamos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, cuando tú has invertido mucho en desarrollar un mercado como el mercado ruso, que era tu segundo mercado detrás de España, has tenido que hacer publicidad, contratar gente, hacer de todo, invertir ahí de todo, y luego eso te vale casi cero a la hora de salir, no puedes desarrollarlo, y esto pues también estuvo muy perjudicada, ¿vale? A pesar de eso, las ventajas competitivas que tenían le han llevado muy lejos y ha ido muy bien. Confiaba más en el equipo, en el tándem Amancio, Pablo Isla, que la nueva dirección de Marta Ortega. Pero bueno, aún así veo alineación de intereses. No está en cartera. Veo que la compañía está cara, que bueno, ahora tiene más competidores chinos que tratan de replicarla de tamaño grande, porque si los tienes competidores pero son pequeños, es al revés, tú te los comes. Ha empeorado sus ventajas, han erosionado sus ventajas competitivas un poco, esa es mi opinión, pero conflicto de interés no veo. Salvo por las pequeñas participaciones que Ponte Cadea tiene con el tema de los alquileres. Pero es pequeño con el negocio. A mí me gusta ahí clavado, ¿eh? Sí. Para mí es ahí la cuenta de resultados y decías, están cobrando al metro cuadrado disparatado. En las cuentas de resultados aparecen todas partes, operaciones vinculadas. Y entonces yo digo, ¿cuánto me están quitando el bolsillo? Así voy a Pontegadea para que así voy a analizar todas las compañías. Y ves, hay un montón de empresas cotizadas y algunas que tengo en cartera que la familia... Casero es un directivo o un propietario. Entonces, y tienes, al final, la empresa perfecta no existe, pero tienes que cuantificarlo y compararlo con lo demás y decir, bueno, por ahí paso, por ahí no paso. Háblanos de Renta 4 Banco, que también llevas en cartera, porque aquí en el programa tenemos con frecuencia gestores que nos dicen lo difícil que es valorar los bancos, lo mal que ha funcionado el negocio bancario en los tiempos de intereses negativos, es decir, ahora están empezando a ganar dinero con su negocio tradicional. Renta 4 es muy conocido, estoy seguro, por gran parte de la audiencia de este programa, porque tiene un negocio muy centrado en la provisión de servicios financieros de contratación de fondos de inversión, acciones, un broker. ¿Esa es la parte que más te interesa del negocio de Renta 4? Es del negocio, vamos primero con el negocio. Me interesa el modelo de negocio, que es diferente al del resto del banco. Muchas veces cuando analizas una industria y aplica todo tipo de sectores, el cliente percibe a uno y a otro como algo similar. Pero los del sector, cuando entras a rascar un poco más, ves diferencias brutales, ¿vale? Renta 4 es un banco especializado en servicios de inversión para particulares, no para empresas M&A como los grandes bancos, los grandes bancos de inversión, un Goldman Sachs, un Morgan Stanley, etcétera, una Alantra en España, ¿vale? Sino en estas opciones de inversión para particulares. Y ahí su estrategia es
es ser mercado, es un marketplace con forma de banco. Atrae, por un lado, todo tipo de inversores, por otro lado, empresas, y desarrolla la parte de corporate finance para empresas que quieren salir a cotizar al MAP, puedan presentar a los inversores que están dados de alta, que son clientes de Renta 4, sus inversiones. Y se especializan en aquellas operaciones más pequeñas respecto a ese lado, pero cada vez va más de atraer demanda de dinero, de capital, y lo unen con la oferta de capital. Y crean una estructura en la cual, a diferencia de otros bancos, donde tú vas a invertir en fondos y dices, pues tengo fondos el equipo de renta fija, el equipo de renta variable, puede elegir usted carne y pescado. Dicen, no, aquí no. Aquí tienes... ellos tienen una estrategia de category killer. Ofrecen la gama más amplia, como el category killer sigue, por ejemplo, Leroy Merlin en bricolaje, que ofrece la gama más amplia a unos precios muy bajos, a unos precios suficientemente competitivos. Competir en precio con Leroy Merlin es difícil. Competir en gama con Leroy Merlin es difícil, ¿vale? Entonces, y en esa categoría se llama categoría killer porque mata al resto de competidores, ¿vale? Entonces, en esto, ¿qué es lo que ofrece Renta 4? Ofrece todo tipo de gama propia, estructurada de manera diferente. Los gestores normalmente se les conoce, tienen cara y ojos, hay más responsabilidad. Tienen de terceros, fondos de todas las gestoras internacionales, todas, para particulares desde hace 10 años, que ahora se van abriendo poco a poco los bancos, pero antes no lo ofrecían los demás. No había, ¿vale? ¿Tenías por Renta 4 o no lo tenías? No lo tenías. Y luego, incluso fondos asesorados por terceros, que ese es nuestro caso, ¿vale? Que igual que estaba en Tasfan, hay otros muchos, ¿vale? Eso significa renunciar a tu margen para generar más y dar un mejor servicio a tu volumen. Significa sacrificar, canibalizar ingresos. Yo no podía asesorar un fondo de BBVA o de Santander porque el que estaba ahí decía, voy a ganar menos por tu producto que por otros, no lo termino de ver. Estás canibalizando ingresos a corto plazo para obtener ingresos a largo plazo porque estás dando un mejor servicio a los clientes tuyos. En media, los clientes de Renta 4 obtienen mayor rentabilidad que los clientes de otros bancos, ¿vale? Porque tienen más opciones y tienen en ese marketplace, dicen, tú no vas a tener carne o pescado, el equipo de renta fija, el equipo de renta variable o mixtos un poco en medio. Van a competir aquí todo tipo de chefs para darte el mejor producto a ti. Y lo puedes, y ese es el modelo, y en ese modelo es el que está más avanzado, porque hay algunos que después han entrado con ese modelo, pero el que está más avanzado no es una fintech y puede dar más, ese es Renta 4. Es que te quería comentar a propósito de que después ha habido otros bancos que han querido entrar en ese sector y además a competir en precio, porque si algo se dice es que Renta 4 no va por lo barato, o sea, no va a competir en darte toda esa oferta, todo ese marketplace abundante a los mejores precios. Bueno, el tema es, aquí tienes un binomio calidad-precio. Es cierto que en el lado de precio barato, a medida que aumentan las tecnologías y que hay gente que llega a estrategias muy agresivas de préstamo de valores, sobre todo en brokeraje, a costa de perder dinero a cambio de tratar de ganar por otros lados, donde Renta 4 es más conservador, ¿vale? Podría ser más agresivo, pero la forma de ser de su CEO y fundador, que tiene el 40%, casi el 40% del capital, y no supera el 40% porque le han dicho que así no consolida, pero está justo por debajo, ¿vale? Que es Juan Carlos Ureta, que es el presidente ejecutivo del banco, es prudente. Bueno, pues va también en la forma de ser. Ha crecido. Él es menos de comprar otros bancos y de grandes operaciones corporativas, es de hacer las cosas bien, creciendo orgánicamente siempre, y cuando hay algo inorgánico es sin pagar, es pagando con lo propio que me genera, como cuando compró BNP Personal Investors, y luego de pensar muy a largo plazo, como también tiene inversiones en Latinoamérica, ¿vale? Y luego, hablando de conflictos de interés, o sea, de esto, lo primero que dijimos cuando invertimos en Renta 4 Bancos, yo analicé Renta 4 Bancos no como inversión, sino como colaborador. Oye, dentro de lo que yo ofrezco, dentro de su modelo, ¿cómo encaja? ¿Me van a abandonar
en el futuro, como un perrito, que no, lo tuyo me interesa ahora, pero después no, o entra en su modelo de negocio. Y lo empecé a analizar así, y vi que encajaba, y vi que era un negociazo. Y tenía dos opciones, o no invertir, por el que dirán, por el que, oye, es la gestora del fondo, y yo soy el asesor, aunque se llama Avantage Fund, pues hay oye, tienes una relación, entonces estarás invirtiendo por eso. No, dije, no, voy a invertir y lo voy a explicar. Voy a pedir permiso al órgano de vigilancia, voy a hacer cada vez que haga una operación una autorización y, bueno, aunque me lleve más tiempo, esa ha sido mi forma de entenderlo, que tiene que ver, que luego hablándolo, pues tiene que ver con mi perfil técnico, que si hubiese sido sobre todo comercial a lo mejor no lo habría hecho, pero mi perfil técnico entendía que si ofrezco algo mejor a los inversores, allá que voy. Precisamente esta fórmula que empleas, tú le atribuyes, ¿qué porcentaje le atribuyes a esta búsqueda constante de la alineación de intereses en tus inversiones, el hecho de que sigáis estando por quinto año consecutivo dentro del 10% mejor de fondos de vuestra categoría? Pues porque seguís estando ahí, sí, ¿no? Sí, es así, es tanto en Avantage Fund ha estado dentro del 10% mejor, en el primer decil, que se dice en la jerga de la industria, en el 2020, que fue el año de pandemia, y que bueno, que tuvo mucho vaivén y que acabó subiendo un 16,6%, en el 2021, año de recuperación, subió un 21%, y también estuvo dentro del 10% mejor. En el 2022, mercado totalmente distinto, de fuertes caídas en renta variable en torno al 20%, en renta fija superiores al 10%, en los bonos a largo plazo, que tuvo una rentabilidad positiva del 3,6, 3,8, una cosa así. Después, en el año 23, que ahí hubo recuperación, pues subió un 14,7, también dentro del 10% mejor, y este 2024 que ha terminado ha tenido una rentabilidad del 19,6, también dentro del 10% mejor. O sea, al final lo que decimos es, oye, hay una forma de entender las inversiones que aporta valor en momentos de mercado muy diferentes, ¿vale? Yo, ¿cómo entiendo la alineación de intereses? La alineación de intereses aporta a largo plazo. Puede haber años en el que no estemos dentro del 10% mejor, pero siempre aporta positivo. O sea, las diferencias del criterio de inversión a medio plazo se dejan notar, a largo plazo pues están ahí, marcan la diferencia, y sobre todo cuanto más largos sean los periodos, más relevantes es cuando pues tenemos que demostrar que en periodos distintos, largos, los resultados siguen siendo consistentemente buenos. Y eso es el pasado, pero el pasado cuando empecé lo que tenía es compromiso. No nací ni con inversores, ni con clientes del fondo, ni con inversores, ni con un track record ya que me acompañase de otra gestora, salvo con las ganas de ofrecer. Saliste al mercado diciendo, yo lo único que puedo ofrecer es honestidad. Es compromiso y una carcasa, que lo definías en el programa anterior, decías, pues una carcasa que reuniese las mejores condiciones posibles, ¿vale? Y por eso se llama todas las ventajas posibles, por eso se llama Avantage, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ofrecí al salir y lo que ofrezco 10 años hacia adelante. O sea, lo que va a seguir estando ahí son mis inversiones, es mi trabajo, es la máxima dedicación y es la transparencia a la hora de explicar qué es lo que hago, porque nosotros pues explicamos, pues enviamos informes mensuales y una carta semestral, que este mes pues enviaremos la del segundo semestre del año pasado, y hacemos una conferencia anual y están pues todas las conferencias, por ejemplo, grabadas y guardadas en nuestra página web, en avantagecapital.com, y se pueden ver. Oye, ¿qué decías en el año 16 o en el año 22? ¿Es diferente a lo que dices ahora? Pues sigo con el mismo criterio. Muy bien. Decías, Domingo, muy rápido. Rápidamente, sí. Me preguntaba antes un alumno, precisamente por 10 años es largo plazo. Como has dicho, llevamos 10 años, ahora has dicho alineación de intereses largo plazo, lo que hagamos en uno o dos ejercicios es relativamente importante. ¿Qué le digo a ese alumno? 10 años largo plazo, no largo plazo. ¿Cuál es el horizonte que vosotros le pedís a vuestros partícipes? 10 años es largo plazo, sí. Yo diría que un mínimo de 3, recomendable
a partir de 5. Y cuanto más a largo plazo, más posibilidades de ganar y menos posibilidades de perder. En este fondo y en la mayoría de fondos, value, growth, que tengan los intereses más o menos alineados, que se conozca la persona que está detrás, ocurre lo mismo. Cuanto más a largo plazo, más opciones tienes de ganar y menos de perder. Es que... No, eso es así y lo hemos dicho muchísimas veces. Juan, en 30 segundos, ¿algún reto que tengáis para este año que acaba de comenzar? Reto, pues seguir, no concreto, de seguir dando lo máximo, el máximo esfuerzo para proteger y rentabilizar el patrimonio de aquellos que confían en nosotros, que los tengo por todos lados, a mi alrededor, ha ido creciendo por círculos concéntricos, pero también por todas partes de España hay gente cada vez más se ha interesado. Bueno, pues nada, para encontraros a través de vuestra web y si no en Renta 4 también pueden encontraros. Sí, a través de Renta 4 se puede suscribir, pero antes solo se podía suscribir a través de Renta 4, ahora a través de un montón de bancos. Está en MyInvestor, en Mafre, en Santander Banca Privada, está en Andbank, en Tresis, en Inversis, esto es bueno, la arquitectura abierta que avance, que al final tengan los inversores cada vez más opciones. Pues eso, a través de todas esas entidades se puede invertir, no de todas, lamentablemente, pero sí de muchas, y cualquier información, cualquier cosa que necesiten, pues estamos a vuestra disposición para informaros, y está nuestra web y ahí tenéis pues nuestro contacto y nosotros encantados de ayudar a los interesados. Fenomenal, pues ya lo saben. Juan Gómez Bada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Avantage Capital. Enhorabuena por el trabajo que tenéis y gracias por explicárnoslo también, como siempre. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Espero no verte dentro, o sea, no tardar mucho en volver a verte. Domingo Soriano, muchas gracias a ti también. Manolo, Luigi, gracias a los dos. Y a ustedes, señores oyentes, ya lo saben, les traemos siempre lo mejor. Aquí estaremos el domingo con más asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.